Arrancamos este segundo bloque de Mundo Agro con más información vinculada al sector productivo en esta interesante nota. Hablando respecto a la necesidad de la rotación para mejorar, particularmente en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo en la soja. ¿Cuáles son los aspectos que ha expuesto en su disertación? Sí, en primer lugar empecé hablando de lo que es la sustentabilidad de los sistemas de producción, porque uno tradicionalmente lo piensa como relacionado o directamente vinculado al tema ambiental, y en realidad hay que empezar a pensar no solo en la cuestión ambiental, sino en la cuestión económica, que probablemente afecta de manera directa al productor, y en la cuestión social, es decir, cómo a través de la producción agrícola mejoramos o generamos beneficios en las comunidades donde los propios productores se desenvuelven. Otro de los conceptos que presenté y que va más ligado a la pregunta que usted hizo, tiene que ver con lo que es la rotación de cultivos, y cuando uno habla de rotación de cultivos tiene que pensar en dos conceptos, que es la diversidad de cultivos que forman parte de esa rotación y la intensidad, es decir, la cantidad de cultivos por año. Yo en la presentación mostré algunos ejemplos de casos, principalmente en el sudeste de Córdoba, en donde a medida que uno intensifica la rotación, es decir, hace más cultivos por año, aumenta la productividad anual y obviamente la productividad global a lo largo de un periodo, en el caso yo mostré 13 años, y también la nutrición balanceada, es decir, la provisión de nitrógeno, de fósforo y azufre, genera beneficios en lo que hace a producción. Es decir, que no se trata de una práctica en forma aislada, porque de hecho cuando uno intensifica la rotación y no la nutre, no la fertiliza de manera apropiada, no se mejora la productividad, no se mejora la eficiencia en el uso de los recursos, como es la eficiencia en el uso del agua, por ejemplo, sino que la combinación de las dos prácticas es la que representa los mayores beneficios. No solamente para la sustentabilidad, sino también para ir de la mano de una mejor producción. De la mano de una mejor producción, y lo que yo también mostré es mejoras en el margen bruto asociados a una intensificación de la rotación, de nuevo más cultivos por año, y nutrir los cultivos con nitrógeno, fósforo y azufre. En lo que hace a la rotación de cultivos, evidentemente, en la medida que yo esté en un ambiente más degradado, más chacareado, con mayor historia agrícola, con mayor cantidad de años de monocultivo de soja, la respuesta a la inclusión de una rotación va a ser mayor, y lo mismo ocurre en lo que hace a fertilización. En la medida que yo tengo un suelo más degradado y con menor disponibilidad de nutrientes, la respuesta que voy a tener a la fertilización va a ser mayor. Una de las alternativas que puede ser combinada con rotación y nutrición para intensificar el sistema de producción es la inclusión de cultivos de cobertura. En el caso de lo que yo mostré fue cultivos de cobertura de leguminosas como vicia, en donde la combinación de cultivos de cobertura que aportan nitrógeno a través de la fijación biológica representa un beneficio en lo que es el rendimiento de maíz, que puede ir de unos 400-500 kilos hasta más de 2.000 kilos, dependiendo de la disponibilidad de agua y dependiendo de la dosis de nitrógeno aplicada. Entonces, de nuevo, la intensificación de la rotación, la nutrición y el aporte de los cultivos de cobertura se traduce en más rendimiento y en mejoras en la economía de los cultivos. La empresa que usted representa ha obtenido, en cuanto a los ensayos y tareas realizadas, buenos resultados en cuanto a los trabajos realizados. Sí, yo pertenezco a Ocandú Sociedad Anónima, que es una empresa que se ocupa de gestionar proyectos de investigación y desarrollo, básicamente agrícolas, y lo que hemos evaluado es este ensayo durante, en nuestro caso, 3 años, pero la historia es del caso particular de este ensayo es de una historia de 13 años, pero hemos tenido oportunidad de trabajar en varias oportunidades en este lote, y hemos generado toda esta información que hemos venido a compartir con todos los productores y técnicos de la región. Bien, en cuanto a lo que ustedes observan como la cuestión natural, a la que apuntan muchos ingenieros agrónomos, debería ser natural esto de la rotación en cuanto a cultivos, o
diversificar entre soja y maíz. ¿Se va lentamente aceptando este criterio tan necesariamente realizable en cuanto al campo para obtener mejores resultados? Uno esperaría que sí, o yo creo que es más una expresión de deseo. La realidad económica, social, política, la situación de arrendamientos a corto plazo en quintales fijos, creo que es un sistema que atenta contra todos los conceptos que hemos mencionado: rotación de cultivos, intensificación, nutrición. Son buenas prácticas que deben ser implementadas durante varios años para ver sus efectos. Si yo roto cultivos, probablemente lo vea de un año para otro. Ahora, si estoy alquilando en campo un año y yo roto cultivos, probablemente el beneficio de haber rotado lo va a ver la persona o el productor que venga detrás mío arrendando ese campo. Entonces, yo creo que el mayor de los desafíos acá es empezar a trabajar en lo que es el desarrollo de contratos de arrendamiento, en donde tanto el propietario de la tierra como el arrendatario se vean beneficiados. Y probablemente el propietario de la tierra va a tener que renunciar a parte de su renta para que el arrendatario pueda incluir cultivos de cobertura, pueda rotar, pueda aportar nutrientes, porque necesariamente el margen que hoy el arrendatario tiene es tan pequeño que prácticamente le impide poder implementar este tipo de prácticas. Y lo otro que debería hacerse es manejar contratos de más largo plazo, y no a un año, sino a 3 años, 4 años o idealmente 5 años, que le dan más margen al arrendatario para adoptar este tipo de buenas prácticas. Última pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.